Hola a todos y bienvenidos una semana más a nuestro ciclo de webinars Take a Break for Your Brain, un evento patrocinado por PMM Business School, entidad perteneciente al grupo empresarial de PMM Innovation Group. Para los que nos acompañan por primera vez con este tipo de eventos, a los que llamamos webinars Take a Break for Your Brain, lo que tratamos es ofrecer interesantes experiencias y opiniones de profesionales en activo, como nuestro ponente de hoy, Delvis Castellanos, consultor en confiabilidad y mantenimiento de activos. El propósito de estos eventos es desarrollar temas enfocados a la actualidad industrial que permitan a nuestros espectadores conocer e interactuar durante una hora con nuestros ponentes y empaparse de nuevas ideas y conocimientos para aplicar. Precisamente sobre PMM Innovation Group, quisiera comentaros algunas de las novedades de estos últimos días en PMM. Y es que, para empezar, comentar en especial que ya tiene a su disposición la oferta formativa de nuestra escuela PMM Business School para 2023, donde encontrarán las nuevas fechas de los programas de MBA, posgrados y cursos online, además de las próximas novedades. También recordarles que ya se encuentran disponibles nuestros microlearnings y formaciones in company para su continua actualización de conocimientos. Por otro lado, es de gran satisfacción comunicarles que Forbes recomienda el diplomado de Change Management de nuestra otra empresa PMM CX, con una semana internacional desarrollada en Silicon Valley, tierra de la innovación, emprendimiento y cuna de las empresas tecnológicas más relevantes a nivel mundial, para todos aquellos interesados en vivir una gran experiencia internacional. Por tanto, les informo de que aún están a tiempo de revisar más detalles sobre la experiencia del propio plan académico hasta el 24 de abril, puesto que ya tenemos abierta la reserva de plazas e inscripción. Y bueno, los 4 pilares básicos que se desarrollan a lo largo de todos nuestros programas, como son la innovación, la sostenibilidad, el change management y la competitividad, también son los mismos objetivos que mueven a PMM a desarrollar su Business International Tour, una gira en la que el principal propósito es difundir ideas sobre estas cuestiones, mediante conferencias y masterclass por España, Chile, Colombia, México, Perú y Estados Unidos, estableciendo así una unión entre la realidad industrial, universidades y centros de innovación. Como ya habrán visto en nuestras redes sociales, con motivo de esta gira ya finalizamos las masterclass de este año. Les esperamos el año que viene en Perú, España, Chile, México y Colombia, con novedades como la masterclass presencial de OEE con KPIs financieros. Informarles de que ya están disponibles las fechas para el 2023 que se pueden revisar en nuestra web. En caso de interés para ti o tu equipo de trabajo, pueden contactarnos directamente mediante un correo o WhatsApp. Además, comentarles que también está a su disposición toda la oferta académica de certificación y eventos de nuestra unidad de negocios PMMCX en la página de pmmcx.com. Y bueno, sobre recomendaciones bibliográficas y en relación al tema de hoy, les recomiendo los siguientes libros pertenecientes a nuestra serie Maintenance and Reliability, que son Confiabilidad humana, gestión de activos desde la etapa del diseño, organización y gestión del mantenimiento, estrategias y tácticas de overall y modelos mixtos de confiabilidad, de los cuales pueden disfrutar del primer capítulo gratis en nuestra web. Comentar en especial que el nuevo año trae muchas novedades de la mano de PMM y una de ellas es la siguiente edición de esta exitosa colección, de la cual podrán disfrutar brevemente. Y ahora sí, sin ánimos de haceros esperar más, os vuelvo a dar la bienvenida al evento de hoy. El tema es confiabilidad para la gestión de activos. Y como siempre, les invito a interactuar tanto con nuestro ponente como con todo nuestro equipo mediante el chat de la plataforma y el apartado de preguntas y respuestas. Este último apartado lo usaremos para las preguntas que queráis exponer al final de la ponencia y comentarlas en directo con nuestro ponente invitado. Muchas gracias y adelante, Delvis. Muy buenos días. Bueno, vamos a comenzar entonces con este compartir o con este debate de ideas respecto a confiabilidad para la gestión de activos. Voy a compartir pantalla para que comencemos entonces. Bien. Si se ve claramente de la pantalla, Paula, disculpa. Bien. Sí que se ve, Delvis. Excelente, muchas gracias. Muy bien, entonces, antes de comenzar, voy a hablar un poco sobre mí. Mi nombre es, pues, Delvis Castellanos, como les comentaba Paula en esa breve introducción. Soy ingeniero en confiabilidad y mantenimiento de activos dentro de la organización PMM. Soy venezolano, soy un profesional pues bastante proactivo en estas materias, en estos temas.
Tengo más de 20 años de experiencia pues, en áreas académicas y de consultoría, como facilitador de procesos de aprendizaje, formación de profesionales y también acompañamiento de organizaciones, importantes organizaciones en distintos países. Les menciono algunos, países en Medio Oriente, en Centroamérica, como México. Estuve también realizando ciertas consultorías en Saudi Aramco, también acá en Latinoamérica, en Venezuela, también acá en Chile, entre otras, ¿no? Bien, también como formación, soy ingeniero en mantenimiento mecánico, graduado en la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baral, soy magíster cienciario en gerencia de mantenimiento y también cuento con un diplomado en gestión y control de mantenimiento en la Asociación Colombiana de Ingenieros. Me considero líder, comprometido, organizado, comunicativo y proactivo. Mis intereses, pues, dentro de este corto periodo de tiempo que tenemos por vida: béisbol, viajar, cine, escribir, resolución de problemas. Y bueno, actualmente soy auditor líder en sistemas de gestión de activos ISO 55001 y también soy un investigador en el área de gestión de activos. También soy profesor en el área académica, dando clases en la Universidad de O'Higgins, acá en Chile. Yo me encuentro precisamente acá en Santiago. En la Universidad de O'Higgins soy académico del área, o bueno, profesor en este caso de la cátedra Confiabilidad y Mantenimiento. Bueno, el objetivo del webinar es básicamente obtener una visión general acerca del impacto de la confiabilidad en el negocio a nivel no solo técnico, sino financiero, que es parte de esa interacción de la confiabilidad con la gestión de activos. Y entonces aquí nos hacemos estas preguntas: ¿qué, para qué y cómo aplicar esta confiabilidad o estos conocimientos en confiabilidad, en gestión de activos? ¿Cómo hacerlo? ¿Para qué hacerlo? Bueno, y partamos desde unas definiciones básicas, ¿ok? Al partir o de unas definiciones básicas, comencemos primero con lo que es gestión de activos. La ISO 55000-2014 en su página 20 conceptualiza la gestión de activos como una actividad coordinada para obtener valor a partir de los activos que posee esta organización. Y recuerden que activos es un concepto bastante amplio. Están los activos tangibles, activos intangibles, entre otros, ¿no? Con los que nos manejamos dentro de una organización. Y precisamente, ¿qué información necesitamos o debemos, o las áreas temáticas que debe abordar en este caso la gestión de activos? Precisamente la gestión de datos, monitoreo de condición, gestión de riesgo, gestión de la calidad, gestión ambiental, ingeniería de sistemas. Todo esto está enmarcado en el anexo H de la misma ISO 55000, en su página 129, ISO 55002 en este caso. Confiabilidad, como lo pueden ver allí, gestión de la configuración, tecnología, desarrollo sostenible, inspección, pruebas no destructivas, gestión financiera, gestión de proyectos, gestión de las instalaciones. Todos estos puntos son bien relevantes dentro de gestión de activos. Y si hablamos un poco sobre el modelo de gestión de activos, a ver, dentro de PMM tenemos un modelo de gestión del ciclo de vida del activo, modelo del ciclo del negocio, que se estructura en estas fases, ¿ok? Entonces, en ese sentido, debemos obviamente saber que en tu organización uno de los objetivos principales es precisamente maximizar la rentabilidad. Entonces, dentro de este primer punto que llamamos estrategia organizacional pilares, precisamente allí hablamos de establecer una estrategia clara acerca de los objetivos de la organización, y esa estrategia clara está asociada también a el planteamiento de estrategias de negocio, considerando como input la situación del mercado, condición de activos, y fíjense que allí se consideran dos conceptos bien claros, que son el ROIC y el EBITDA. El ROIC es precisamente el retorno sobre el capital invertido, es parte de lo que necesitamos dentro o como necesitamos obtener de nuestros activos, y el EBITDA, que es básicamente un indicador asociado a estos beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortización, ¿okay?
Básicamente esto es tema financiero y es bien importante plantearlo dentro de esa estrategia organizacional. ¿Okay? Y también tenemos cinco fases asociadas a la gestión del ciclo de vida, en donde en la parte de diseño, obviamente, nos aseguramos que el diseño de soluciones, infraestructuras, activos y procesos tome en cuenta el costo de ciclo de vida de los activos, incluyendo desincorporación y responsabilidades residuales. ¿Okay? Cuando hablamos de construir y adquirir, ahí hablamos de definir estrategias de compra y construcción orientadas a generar valor y que garantice el cumplimiento de los requisitos de diseño bajo una relación, en este caso costo, riesgo, beneficio, orientado al negocio. Cuando hablamos de operar, mantener y mejorar, en ese caso tratamos de asegurar que se genere la información de los activos que soporta la toma de decisiones. Por ejemplo, información relacionada con el cálculo del costo de ciclo de vida, análisis de confiabilidad, etcétera, etcétera. A partir de esto se definen estrategias de operaciones, mantenimientos, mejora, reemplazo, overhaul, orientado precisamente al cumplimiento de estos niveles de servicio. Cuando hablamos de renovar y disponer, allí en este caso asegurar la productividad de los activos a través de, por ejemplo, actualizaciones tecnológicas o también asegurar estrategias de disposición de activos que sean socialmente responsables y cumplimiento con los requisitos legales. ¿Okay? Y cuando hablamos de esta última fase de los compromisos residuales, en ese caso ahí tratamos de asegurar que existe un plan y recursos asociados para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos relacionados en este caso con el costo, riesgo y desempeño. ¿Ok? Y obviamente este modelo se debe asociar, o junto a este modelo se deben asociar los procesos de soporte, asociado también a procesos de soporte, a desarrollo de capacidades, incluso también a el gobierno del dato. ¿Okay? Bien, hablando un poquito de confiabilidad, recordemos que como concepto, la confiabilidad operacional tiene como objetivo desarrollar una serie de procesos de mejora continua que incorporan de forma sistemática herramientas avanzadas de diagnóstico, técnicas de análisis, nuevas tecnologías para optimizar gestión, planeación, ejecución y control de procesos industriales y básicamente involucra la capacidad de una instalación para cumplir su función o el propósito que se espera de ella, muy importante esto, dentro de sus límites de diseño y bajo un contexto operativo específico. Bien, ahora, es un hecho pues que las empresas tienen óptimos, con prácticas de selección, perdón, con prácticas de excelencia, tienen un óptimo programa de confiabilidad y esto garantiza pues que estos activos cumplen con la función con la cual fueron diseñadas e instaladas en esas organizaciones, en esas plantas, en esas fábricas, ¿ok? Y esto enmarcado dentro precisamente de esa visión de negocio empresarial, ¿no? Entonces, precisamente las industrias o empresas que pretendan estar a un nivel de liderazgo en su sector, reconocen que sus niveles de confiabilidad de activos tienen una gran oportunidad de cambio, ¿ok? Por otra parte, no mejorarlo, esto implicaría tener un éxito limitado, ya que no se estarían enfocando precisamente en esta gestión de la confiabilidad. Entonces, en general, las empresas requieren optimizar el desempeño económico de sus instalaciones, de sus plantas, optimizar ese desempeño. Y eso, ¿a qué conlleva? Precisamente a que los procesos de mantenimiento y operación deben entregar la disponibilidad requerida por el negocio a un coste óptimo. Y esto nos genera, o de acá podemos sacar una pequeña ecuación, una ecuación matemática y que podemos llevar a nuestras organizaciones. Precisamente el desempeño está relacionado o es proporcional precisamente a la disponibilidad óptima y a una eficiencia óptima. Todo esto enmarcado dentro de costos y producción óptima, ¿ok? Entonces, en resumen, se requiere en las organizaciones optimizar el desempeño, ¿ok? Entonces, ¿cómo logramos esto? Con los procesos de mantenimiento y operación, mediante la entrega de esa disponibilidad requerida por el negocio en un coste óptimo.
Bien, entonces el propósito específico sería entonces la obtención de beneficios económicos por aprovechamiento de oportunidades desglosadas en disponibilidad y eficiencia. Bien, ¿a qué me refiero con esto? Cuando hablamos de disponibilidad y cuando hablamos de eficiencia, recuerden que la disponibilidad depende de dos variables. Y estas dos variables son muy conocidas, ¿okay? Que son la confiabilidad y la mantenibilidad. Y la eficiencia, uso de capacidad, rendimientos, la calidad al cliente o entregada al cliente y los servicios prestados. ¿Okay? Y todo esto, todas estas variables deben estar enfocadas dentro de la estrategia de negocio. Parte también de lo que se hace en la confiabilidad dentro de la gestión de activos es precisamente optimizar todo este proceso de planificación, programación y ejecución de mantenimiento y obviamente realizar un proceso de seguimiento y control de todo este proceso de planeamiento. Esto es parte del requisito 8.1 de la ISO 55001. Y esto lo podemos hacer y este proceso de mejora continua dentro de este proceso de planificación lo podemos hacer registrando información, manteniendo nuestros datos históricos de mantenimiento, la clave está acá, y en ese registro realizar esos ajustes correspondientes a esas mejoras en este proceso de planificación. Entonces, ¿a qué el especialista de confiabilidad por lo general entiende es de bueno, vamos a trabajar en función a tiempo promedio para reparar, tiempo promedio entre fallas. Trabajemos en disponibilidad. A ver, veamos acá cómo es la frecuencia de mantenimiento. ¿Okay? Entonces, el lenguaje del especialista utilizado, en confiabilidad utilizado para vender su plan y proyectar sus logros se ha financiado en términos tales como ¿cómo va el especialista a vender estos planes, estas mejoras? ¿Ok? ¿Cómo lo va a hacer? Pues expresando toda esta mejora en ahorros, en costos evitados, en sobrecostos que se puedan generar quizá por mantenimientos excesivos que se hacían previamente y se optimizaron mediante estrategias de confiabilidad, por darles un ejemplo. Y obviamente también lo podemos expresar de forma monetaria mediante menos pérdidas en el área operacional. ¿Ok? Entonces, bajo estos escenarios, los directores, gerentes, ingenieros y técnicos en confiabilidad han tenido dificultades para invertir recursos en la implantación de prácticas que impulsen estos cambios, ¿ya? Y la sinergia en este aspecto con personal de otras organizaciones ha sido muy discreta, ¿ok? No ha habido ese enganche, esa sinergia entre los distintos también departamentos de las organizaciones. Hay actualmente muchas técnicas, ¿no?, que permiten llevar a cabo este mejoramiento en los procesos de confiabilidad de los activos, pero la idea es cómo hacerlo, ¿no? A veces este tipo de cosas realmente parecen imposibles. ¿Qué podemos hacer para llevar esta sinergia? ¿Cómo podemos integrar? ¿Cómo podemos hacer estos procesos de confiabilidad en la gestión de activos, llevarlos de forma transversal a toda la organización? Parece imposible. Pero bueno, una primera pregunta que sería muy valiosa para comenzar a implantar esta confiabilidad dentro de la gestión de activos es preguntarnos cuándo necesitamos en realidad una estrategia de confiabilidad. ¿Okay? Y aquí me voy a un dicho muy popular que obviamente está muy diseminado por el mundo, diría yo. Hay un dicho popular que dice que los ingenieros somos profesionales con los bolsillos llenos de muchas herramientas, buscando problemas para aplicar estas herramientas. Y allí es donde nosotros tenemos que cambiar ese enfoque y debemos precisamente convertirnos en ingenieros y técnicos de negocio. Ingenieros y técnicos de negocio. Todo este conocimiento que poseen estos ingenieros respecto al área de confiabilidad, de la confiabilidad operacional, manejarla y transformar ese conocimiento y expresar
ese conocimiento y esos buenos resultados en técnicos financieros también, ¿ok? En técnicos de negocio, en términos de negocio, ¿ok? Y precisamente parte de estas mejoras está en el manejo de la famosa planta oculta, donde muchas veces se presentan paradojas como esta. Estamos en el taller mecánico de una instalación y tenemos un papelito que, por ejemplo, dice, podemos reparar cualquier cosa, pero hey, toquen fuerte en la puerta porque el timbre no está en funcionamiento. Es una paradoja que puede parecer graciosa, pero en muchas organizaciones pueden presentarse situaciones como esta. Bien, entonces la idea es, como ingenieros, manejar nuestros procesos de trabajo en un control, en un esquema, dentro de unos límites permisibles que nos permitan llegar a esos objetivos del negocio cuando hablando en términos de la gestión de activos, ¿ok? Entonces, cuando nos salimos o cuando nuestros procesos de trabajo están fuera de control, como vemos acá en la ilustración, un avión en picada, entonces tenemos por lo general altos costos de mantenimiento y una muy baja productividad. ¿Y esto qué me genera? Dentro de los costos de mantenimiento, poco mantenimiento preventivo, precisamente porque la mayor parte del mantenimiento se dirige a mantenimientos reactivos. Este poco mantenimiento preventivo y nada de predictivo se traduce precisamente en menos mantenimiento planeado. Tenemos muy poca calidad del dato, que es parte de los procesos de soporte dentro de la gestión de activos. Cero análisis de datos, se presentan fallas recurrentes porque no tenemos una cultura para atacar de forma proactiva las fallas y mitigar los riesgos asociados. Tenemos precisamente una cultura reactiva. Se presenta una falla y simplemente ponemos nuestros parches allí para reparar la situación, para enmendar la situación, pero no manejamos o no controlamos esas causas raíces. Aumento de incidentes. Por lo general, en estas organizaciones siempre se está buscando culpables, más fallas y más emergencias. Y la baja productividad, que está asociado precisamente a posponer las tareas de preventivos, ignorar estos datos de predictivos, ¿okay? Más fallas, aumento de la urgencia, siempre estamos trabajando de forma reactiva, menos planeado, ¿okay? Siguen las fallas, aumenta el trabajo reactivo, siempre va a haber más dependencia de estas reparaciones, hay menos confianza, hay menos comunicación, y esto incluso hace que los mismos operadores y mantenedores tengan una baja moral, menos confianza en sí mismos, y se produzca en este caso una muy baja productividad. Entonces, ¿cuál es el objetivo general de lo que buscamos dentro de la aplicación de estrategias de confiabilidad dentro de la gestión de activos? Bueno, precisamente gastar menos dinero, ¿ya? Eso es algo bien importante y bien enfocado en el negocio. Menos tiempo fuera de servicio, ¿ya? Menos costos de mantenimiento y menos costos de operación, ¿ok? ¿Y qué necesitamos? Fíjense que aquí estamos hablando de todo lo que necesitamos bajar, ¿no? Menos gastos de dinero, menos tiempo fuera de servicio, menos costo de mantenimiento, menos costo de operación. ¿Pero qué hacemos con estas estrategias de confiabilidad? Bueno, aumentamos la productividad y la calidad, aumentamos obviamente la confiabilidad de todos nuestros activos. Tenemos un mejor desempeño de los mismos y aumentamos obviamente la vida útil. Y al aumentar la vida útil también, como en una cadena, también aumentamos, garantizamos más seguridad dentro de las instalaciones. Entonces, ¿cómo aplicamos estas metodologías, herramientas de confiabilidad en nuestras organizaciones? Bueno, lo primero es ubicar esa necesidad a resolver. Luego de ubicada esa necesidad, aplicar los métodos y herramientas a casos de confiabilidad para con esto obtener
precisamente unos resultados. ¿Okay? Ya más adelante hablaremos un poco sobre estos resultados y cómo se pueden manejar dentro de el Balance Scorecard o el cuadro de mando integral. ¿Okay? Y cómo asocia una organización estas metodologías con las fases del ciclo de vida, precisamente con la necesidad de resolver algo sobre un activo. Esto obviamente va a incidir directamente dentro de la fase del ciclo de vida, o sea, en operación y mantenimiento, sea en renovación, sea en la fase de diseño, va a incidir directamente allí. Y esto está asociado precisamente a una metodología o herramienta de confiabilidad aplicada sobre esa fase del ciclo de vida. ¿Okay? Entonces, en resumen, tenemos entonces que ser más proactivos. Nuestro objetivo general es o aplicando herramientas de confiabilidad en la gestión de activos, obviamente menos gastos, más beneficios, más ganancias, más confiabilidad, mayor productividad. Ok, pero aquí me hago entonces otro interrogante. Ya hablamos de qué es lo que queremos buscar ya con estas estrategias de confiabilidad dentro de la gestión de activos. Pero, ¿cómo se debe aplicar esta estrategia de confiabilidad? Esa es una segunda pregunta bien importante y que debemos también responder para aclarar estas dudas. ¿Okay? ¿Cómo se debe aplicar una estrategia de confiabilidad? Entonces, si hablamos de una estrategia de confiabilidad como apoyo al negocio, entonces partimos siempre de una base. ¿Okay? Toda organización tiene unos procesos, ¿no? Unos procesos, unas actividades específicas, y todos esos procesos están alineados con procesos de gestión de activos. ¿Ok? Y esos procesos de gestión de activos también se enfocan en desarrollar procesos de tecnología de mantenimiento, en este caso, confiabilidad, para obtener, en este caso, confiabilidad e integridad del activo, eliminar defectos de los activos, mitigar, en este caso, el riesgo asociado a las consecuencias que puedan ocurrir por fallas, ¿ok? Y en ese manejo del riesgo, recuerden que lo que hacemos es develar un poco más, conocer un poco más nuestros activos, manejar ese nivel de incertidumbre y hacerlo cada vez lo más pequeño posible. Conocer más mi activo me permite a mí manejar mis volúmenes de trabajo. ¿Por qué? Porque puedo planificar mis estrategias de mantenimiento predictivo, puedo planificar mis estrategias de mantenimiento preventivo y con ello puedo, y englobando, ahí estoy planificando todo mi mantenimiento proactivo y estoy minimizando la ocurrencia de eventos o de fallas que me provoquen mantenimientos reactivos, ¿ok? Ahí estoy entonces manejando ese volumen de trabajo y lo estoy haciendo cada vez más óptimo, ¿ok? Y también manejo en este caso la eficiencia de ejecución. Y todo esto obviamente necesita un liderazgo, una cabeza, un líder en el área de confiabilidad y mantenimiento que nos permita integrar todo esto dentro o junto con un equipo natural de trabajo que tenga esa organización precisamente en ese punto óptimo, en ese punto de producción y eficiencia. Recuerden que esto debe ser, como lo comentamos acá, sostenible y a coste óptimo. ¿Okay? Parte de los objetivos o de la estrategia organizacional precisamente está en esto, en manejar ROI, manejar EBITDA, ¿okay? Coste óptimo y que sea sostenible. Entonces, desde el punto de vista de los directivos, entonces, a la hora de manejar la confiabilidad, lo primero que debemos establecer cuando queremos implantar o manejar una estrategia de confiabilidad en nuestra organización es definir dentro de los objetivos del negocio cuáles son esas mejores métricas para nuestro negocio. En seguridad, en producción, en costo, esas métricas que tenemos en nuestro cuadro de mando integral, en nuestro Balance Scorecard, esas métricas son las que tenemos que tener claras. ¿Cuáles son esas métricas? ¿Cuáles son las mejores métricas para nuestro negocio? ¿Okay?
¿Dónde está la información? ¿Cómo mejorar ese plan de mantenimiento? Y en ese aspecto trabajamos en función a estrategias costo, riesgo, desempeño. ¿Okay? Tratar de manejar mi nivel de riesgo. Manejar mi nivel de riesgo, ¿qué implica? Conocer mis activos, develar esa incertidumbre que pueda tener de mi activo, conociéndolo lo más que pueda. Y al conocerlo, puedo establecer, como les comentaba previamente, estrategias que me permitan optimizar ese volumen de trabajo y en ese aspecto, el ejemplo, ya estoy disminuyendo. ¿Ok? Bien, ¿cuál programa implemento? ¿Qué metodología es la adecuada para estos objetivos de confiabilidad? ¿Okay? Puede ser una metodología asociada, por ejemplo, a análisis causa-raíz. Fíjense que el análisis causa-raíz me permite determinar cuáles son esas causas raíces latentes que pueden estar generando, por ejemplo, fallas recurrentes. Un mantenimiento centrado en confiabilidad, un RCM que me permita definir estrategias, planes de mantenimiento proactivo, planificado para controlar mi volumen de trabajo, manejar con eso también unas métricas relacionadas a todo ese proceso de planificación, programación, ejecución. ¿Ok? RBI específico para activos estáticos, para equipos estáticos, con el cual obtenemos nuestros planes de inspección optimizados en función a un tiempo de plan especificado a la hora de desarrollar la metodología. ¿Ok? ¿Y cómo definimos esos planes de inspección? Precisamente manejando el nivel de riesgo que maneja cada uno de esos activos y enfocándonos de acuerdo al famoso análisis de Pareto, en que estos equipos que tengan el nivel de riesgo mayor, o que tengan el mayor nivel de riesgo, en esos equipos que son los más riesgosos, que me pueden afectar la seguridad de las personas, que me pueden afectar aspectos regulatorios, imagen pública, que me pueden afectar el medio ambiente. ¿Okay? Esos activos que tienen esa alta afectación, que me pueden afectar también la producción, que directamente me afecta a los objetivos de negocio. En esos activos allí debo con alto nivel de riesgo, debo establecer estrategias o debo redireccionar estrategias y recursos para controlar, sea mitigando el nivel de riesgo o manteniéndolo controlado, mantener controlado o mitigar el nivel de riesgo de esos activos, mediante planes de mantenimiento, mediante planes de inspección. ¿Ok? Entonces, esa es la idea general. RAM, desde el diseño, definir estrategias también para estos equipos, evaluando confiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad en estos activos por instalar cuando se vaya a realizar un CAPEX. ¿Ok? Entonces, allí nosotros podemos manejarnos dentro de esas metodologías que sean precisamente adecuadas para nuestros objetivos de negocio. ¿Ok? Bien. Ahora, como ustedes saben, dentro de la gestión de activos, nosotros en una organización tenemos unos objetivos de negocios. Esos objetivos de negocios me enmarcan un plan de gestión de activos o el famoso PEGA. Este PEGA me engloba un alcance. Este alcance es precisamente ese portafolio de activos que debo manejar dentro de la organización. ¿Ok? Ese portafolio de activos debe tener planteado unos objetivos o ese portafolio debe tener unos objetivos de gestión de activos relacionados precisamente o alineados con estos objetivos del negocio. ¿Okay? De esa forma se define una estrategia, una política de gestión de activos estratégica y táctica. Y en este punto aquí es cuando, al definir esta política de gestión de activos, definimos nuestra estrategia de confiabilidad, el modelo de confiabilidad, los métodos y herramientas de confiabilidad, ¿ok? Estos métodos que les acabo de definir, que son el RCM, el RCA, ¿okay? El RBI, análisis RAM,
PMO, ¿ok? Y en función a eso, definir los procesos, ese paso a paso del modelo, junto con unos procedimientos. Ese modelo debe documentarse, toda esa información asociada a ese modelo metodológico de confiabilidad y aplicarlo precisamente con ciertos métodos y ciertas herramientas, ¿ok? Pero confiabilidad, recuerden que si la vamos a aplicar en la gestión de activos, la confiabilidad es un concepto muy general. Y no solamente la aplicamos sobre los equipos, también existe confiabilidad humana. ¿Ya? La confiabilidad humana también la aplicamos sobre el equipo de trabajo, sobre estos equipos de trabajo. ¿Ok? Entonces, la confiabilidad operacional, en forma general, involucra esto. Involucra estos 4 puntos. O estas 4 partes. ¿Ok? La parte de confiabilidad humana, donde hablamos de equipos de trabajo, análisis de fallas humanas, lo que es el liderazgo, el entrenamiento, el desarrollo, ¿ok? Comunicación, gerencia, ¿ok? Y fíjense que en ese aspecto en particular, tenemos 2 posibles causas de indisponibilidad, que serían la aptitud con P y la actitud con C. La aptitud con P está asociada a competencias. La actitud con C está asociada a motivación. Y podemos efectuar en función a estas 2 variables o estas 2 causas estas causas de confiabilidad humana asociadas a aptitud con P y actitud con C, acciones que me permitan pues mitigar el riesgo a alguna pérdida de alguna de esas 2 variables, de esa aptitud con P o de esa actitud con C. En el caso de la aptitud con P, por ejemplo, asegurar un plan de conocimiento, realizar evaluaciones de desempeño, revisión de las competencias, algo bien importante. ¿Ok? ¿Okay? En el caso de la actitud con C, bueno, hablemos un poco de motivación, plan de incentivos, un plan integral para el mejoramiento del clima laboral. Eso también es bien clave allí. En el caso, por ejemplo, de la confiabilidad en el diseño, ¿ok? Allí tenemos entonces, bueno, nuestro objetivo general es disponibilidad de plantas y equipos por proyecto, ¿ya? Por lo general, los tipos de acciones que nosotros ejecutamos acá es, como les dije, un análisis RAM de todo el proceso, desde esa etapa del diseño, confiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad, para ver cómo va a ser ese comportamiento. Podemos también realizar un análisis de costo de ciclo de vida, ver cómo se va a ir comportando ese activo en función de ese tiempo recorrido, de ese tiempo a lo largo de su ciclo de vida, y establecer un punto de vida económica. Y de esa manera yo puedo tomar decisiones en función a si continuar con un CAPEX o un CAPEX, una desincorporación de ese activo, o seguir manteniendo actividades de OPEX, ¿ok? Seguir con actividades de mantenimiento, quizá una renovación, o quizá un rediseño como parte de una especie de CAPEX, ¿ok? Entonces, por allí podemos tomar estas estrategias o estas acciones asociadas a la confiabilidad desde el diseño. Cuando hablamos, por ejemplo, de confiabilidad del proceso, bueno, allí como ustedes saben, allí hablamos un poco de rendimientos, calidad de producto, del factor de utilización, ¿ok? Entonces, por lo general, en cuanto a rendimiento y calidad de productos, allí es muy importante el control de las variables operativas. Ahí es muy importante el control de las variables operativas, la productividad. Entonces, tener unos buenos manuales y procedimientos operacionales, rondas estructuradas, ventanas operativas, manejar esas ventanas, hacer un control o llevar un control estadístico de los procesos, ver cómo
ese proceso se va comportando en el tiempo y ver cómo en una gráfica S o en una gráfica P, cómo se va comportando esa variable, ¿ya? Cómo es esa desviación en el tiempo. Realizar programaciones semanales. En cuanto a productividad, propuestas de mejoramiento del proceso productivo. En cuanto al factor de utilización, parte también de la confiabilidad del proceso, buenos procedimientos operacionales, ¿okay? Mejorar en estos procesos operacionales para evitar esta indisponibilidad en los equipos de nuestro proceso. Entonces, como pueden ver allí, procesos del negocio, gestión del trabajo, ya, proceso de producción, parte de las actividades que se involucrarían, un análisis causa-raíz también es vital para corregir cualquier posible falla y tomar las medidas para mitigar esa causa o eliminarla. Y cuando hablamos de confiabilidad de equipos, ¿okay? Allí ya hablamos precisamente de paradas o las posibles causas de imponibilidad precisamente son por paradas programadas, quizá paradas no programadas. Y entonces en ese caso lo ideal es realizar análisis causa-raíz, establecer estrategias de mantenimiento preventivo, predictivo, mantenimiento proactivo mediante un RCM, realizar ingeniería en confiabilidad en cuanto a análisis costo-riesgo desempeño, ¿ya? Todas esas variables son bien importantes a la hora de manejar esta confiabilidad de equipos. Y fíjense que tanto la confiabilidad humana como la confiabilidad del diseño, como la confiabilidad del proceso en el gráfico inciden directamente sobre la confiabilidad de los equipos. Directamente. ¿Okay? Estas tres variables inciden directamente sobre esto y esto incide sobre la confiabilidad operacional. Entonces, bien importante, el control efectivo de nuestro proceso. ¿Okay? En todos, fíjense, con todos nuestros procesos, procesos operativos y de nuestros procesos dentro de esta estrategia de manejo del personal, de estas competencias, de esta actitud con P, actitud con C. ¿Okay? Dentro de un enfoque holístico, ¿okay? La confiabilidad, ¿okay? En parte, o estas estrategias de confiabilidad, en parte, tienen como uno de sus objetivos, como fin, eliminar estos defectos, eliminando en este caso el trabajo reactivo y optimizando entonces este volumen de trabajo. Pero a su vez, esto también me reduce la cantidad de fallos, porque estoy eliminando efectos. Algunos de los efectos son los que me producen o son las causas de origen de estos fallos. Me reduce la causa de fallos, la cantidad de fallos, perdón. Y esto me provoca entonces un aumento en mi confiabilidad y mi integridad mecánica, la integridad física de los activos. También reduce el trabajo de alta prioridad porque sabemos que estamos enfocando nuestros esfuerzos en estos equipos que son realmente críticos dentro de ese negocio, ¿ok? Pero fíjense que también y en este caso centrándonos dentro o en el punto de confiabilidad e integridad física de mis activos, aquí estoy también planteando una carga de trabajo programada, previsible, y aquí tengo una eficiencia en la ejecución de mis trabajos. ¿Okay? Estoy reduciendo el trabajo reactivo porque estoy planificando más, y al planificar más, todo mi trabajo ya no es reactivo, sino que es proactivo. ¿Ok? Dentro del proceso de optimización del volumen de trabajo, esto me permite realizar una planificación de mis tareas mucho más efectiva, de forma mucho más efectiva, tratando en este caso lo más posible de enfocarnos en tareas más proactivas y menos reactivas. ¿Ok? Y esto al final, fíjense que todas las flechas van a recaer en eficiencia en la ejecución. Fíjense que cada uno de estos puntos requiere de herramientas y técnicas que hemos hablado un poco de cada una de ellas, o de a poco dentro de esta explicación, de esta exposición,
herramientas y técnicas para precisamente reducir el trabajo reactivo, para realizar esta planificación más efectiva, para reducir el trabajo de alta prioridad. Por ejemplo, aquí un análisis de criticidad es una herramienta pues, válida. Aquí reducir la cantidad de fallos. Bueno, aquí un análisis de causa raíz y un RCM son herramientas válidas. Aquí RCM también como herramienta para reducir ese trabajo reactivo y basarnos más en trabajo proactivo. ¿Ah? Por darles algunos ejemplos. Ok, entonces aquí hablamos de la estrategia de confiabilidad. Fíjense, aquí tenemos este enfoque holístico y vimos también el enfoque de negocio, qué es lo que buscamos, y allí hablábamos de ciertos pilares, ¿ok? Y estos pilares están dentro de este mismo enfoque holístico. Ok, esta es la estrategia, pero ¿cómo diseñar ese modelo de confiabilidad dentro de la gestión de activos? Acá vamos. ¿Cómo hacer que el diseño de un modelo de confiabilidad sea visto como algo clave? Y aquí está lo importante y determinante en la cadena de valor de una empresa. Bueno, el modelo debe representar, fíjense bien, forma en la que queremos que pasen las cosas. Fíjense todos los aspectos, ¿no? Todo lo que debe representar este modelo. Objetivos a los que orientar iniciativas, acciones y criterios de decisión. ¿Ya? Objetivos hacia dónde? Orientar esas iniciativas, acciones y algo muy importante, porque esto es algo que en muchas de las organizaciones falta, que es precisamente son precisamente los criterios de decisión, tener esos criterios de decisión para tomar esas decisiones de forma rápida, efectiva y oportuna. ¿Ok? Criterios de decisión claros. ¿Ok? Ser de referencia para todas las áreas de la organización y con un enfoque organizado y centralizado en la creación precisamente del valor, parte de la gestión de activos. En la gestión de activos, recuerden el concepto, ¿no? Lo que busco es, con mis activos, generar valor. ¿Okay? Entonces, la ejecución del modelo de confiabilidad requiere tres aspectos: compromiso por parte de los involucrados y responsables, ¿okay? Un liderazgo, una cabeza que me permita implantar todo este conocimiento, todas estas estrategias, todas estas metodologías, ¿okay? Y una alineación transversal de toda la organización con respecto a este modelo de confiabilidad. Bien. Entonces, ¿cuáles son las características de este modelo de confiabilidad? Bueno, precisamente una de ellas es el principio de generación de valor. En este caso, los objetivos de gestión de la confiabilidad de activos deben estar alineados a los objetivos estratégicos, lo que les comentaba previamente, ¿no? Y esto debe estar basado en eficacia, eficiencia y en la gestión de riesgos. Muy importante el punto de gestión del riesgo. Establecer objetivos cuantificables tipo SMART, ¿okay? Que sean específicos, medibles, alcanzables, relevantes y que sean medibles en el tiempo, que sean que se puedan llevar en el tiempo. ¿Ok? Esto me permite establecer hitos para el seguimiento de estos planes y la generación de valor. ¿Ok? Que sean de principio sistemático, fácil de entender y seguir por el personal implicado. Esto asegura que esté vigente y adaptado a las necesidades del negocio. Basado en el conocimiento del estado actual y futuro, entonces, a partir del nivel de madurez y de la visión de gestión de riesgos, y el objetivo en este caso sería orientar el modelo a la generación del valor. ¿Ok? Lo comentan. Tenemos tres objetivos más, que serían el de cultura de la mejora, ¿okay? Donde se pide establecer un programa de mejora continua con el objetivo de maximizar el desempeño de los activos y la generación de valor. Una cultura del performance, ¿ya? Para determinar si los planes e iniciativas están generando, perdón, el valor esperado por el valor esperado. Esto es un proceso de seguimiento que debe guiar a la mejora continua. ¿Okay? Entonces, la idea es siempre mantener esta cultura del performance o de esta mejora continua, debe mantenerse en el tiempo y esto implica un plan de comunicaciones, esto implica un cambio, es básicamente un cambio cultural. Y al ser un cambio cultural, pues la organización debe encargarse de comunicarlo por todos los medios posibles y tratar de, dentro de esa comunicación, establecer un plan de cómo va a realizar esa comunicación,
cómo va a involucrar a todas las personas o todos los entes de la organización con este modelo de confiabilidad. Integrar cambios, ¿ya? Integrar todos estos cambios en la cultura de la organización, y el objetivo en este caso es reiniciar el ciclo con un nuevo impulso. Entonces, estas son las 7 características básicas, y los pasos para diseñar el modelo serían definir y acordar necesidades, reconocer que existe precisamente una necesidad de definir este modelo de gestión, definir precisamente los objetivos del modelo, ¿ya? Que estén precisamente alineados al objetivo del negocio y definir ese enfoque, filosofía y principios, definir las funciones de la confiabilidad de los activos, apoyando estrategias y objetivos del negocio. Bien, asegurar roles y responsabilidades claras, validando, actualizando y asignando responsabilidades dentro de las matrices RACI, ¿ok? Bien importante esto al asignar estos roles y responsabilidades, porque el objetivo de esto es precisamente asegurar que se cumplan las funciones requeridas del modelo. He tenido experiencias en donde, bueno, en este proceso de consultoría, en donde precisamente el aseguramiento de estos roles muchas veces queda en el aire, o estas matrices RACI quedan en el aire, y a veces había organizaciones donde había mucho cruce entre estas responsabilidades entre los distintos actores dentro de la organización, y eso provocaba pues choque y discusión, que no es lo que se busca dentro de una organización. Se busca más sinergia, se busca más trabajo en equipo. Contar con un mapa de procesos apropiado, como este 5º paso, ¿no? Que implica estos procesos de revisión de todo este modelo, actualización, creación de nuevos elementos, eliminación de elementos innecesarios. ¿Ok? Entonces, los procesos deben permitir la evaluación del desempeño para tomar acciones proactivas y correctivas para la gestión de estos incumplimientos. Muy necesario esto, y esto por lo general se hace con análisis causa-raíz. ¿Okay? Un paso 6, que es el desarrollo de capacidades y herramientas de soporte para la transformación. Esto me permite definir capacidades requeridas para la implementación y viabilidad del modelo, y aquí se abarcan estos 4 aspectos: de personas, ¿ok? Donde aquí hablamos de los roles, los procesos, ¿ok? Donde aquí hablamos de, en este caso, información del ciclo de vida, manual de equipos, histórico de mantenimiento, monitoreo por condición, ACRs, ¿ya? Y RCM, planes predictivos, ¿okay? Para información. Okay. En el punto 3, perdón, tecnología, las aplicaciones y soluciones, junto con el hardware. ¿Okay? Aquí hablamos de los famosos ERP o EAM, gestión de proyectos, gestión de redes, servidores, sistemas de almacenamiento de datos dentro de la parte de hardware. Y la información, precisamente, decisión del capital de inversión, análisis de ciclo de vida, desempeño de activos. Aquí tenemos en este cuarto aspecto. ¿Ok? Variables que manejamos en ese cuarto aspecto. Entonces, dentro de todo este modelo de confiabilidad, PMM ha desarrollado un modelo mixto bastante completo y que cumple o cubre todas las necesidades de una organización. Y dentro de ese modelo mixto de confiabilidad, hablamos un poco sobre lo que es el equipo natural de trabajo, lo que es la confiabilidad desde el diseño, ¿okay? El análisis de criticidad, las herramientas de confiabilidad, planificación de mantenimiento optimizado, el Reliability Centered Spare o repuestos centrados en confiabilidad, estadísticas para la confiabilidad y el Reliability Performance Management. Entonces, dentro de todo este modelo, nosotros tenemos, fíjense bien, muchas herramientas, y que tienen también un core centrado en confiabilidad humana, confiabilidad de datos, comunicación. Y bueno, vamos a hablar un poquito de cada uno de estos aspectos del modelo mixto que tiene PME.
Centrándonos en el NT o el equipo natural de trabajo, que esto sería, vamos a decirlo así, la etapa 1, la primera etapa. En este caso, el personal de mantenimiento no puede contestar todas las preguntas y por eso en los equipos naturales se conforman equipos naturales para precisamente realizar esa sinergia de trabajo y tratar de llegar en esa sinergia a revisión de requisitos de mantenimiento de los activos de nuestra organización. Es muy necesario un equipo natural de trabajo para realizar o llevar a cabo metodologías de confiabilidad como el RCM, como el RBI, ¿ok? Porque son precisamente las personas dentro de un equipo natural de trabajo las que nos suministran toda la información para ir armando toda esa metodología. Y dentro de ese equipo natural de trabajo se necesita un especialista, un mediador entre todas las partes que maneje la metodología y converse con el personal técnico y lleve toda esa información del personal técnico a los objetivos de la organización, a ese liderazgo que es el que debe tomar, o facilitar, en este caso, facilitarle ese liderazgo, la toma de decisiones a la hora de llevar a cabo alguna de estas metodologías de confiabilidad. Entonces, el objetivo de este NT es determinar el equipo multidisciplinario que desarrollará los análisis del modelo de confiabilidad. Y fíjense que como requerimientos, conocimiento del proceso y los activos a analizar y conocimiento de los conceptos de confiabilidad. Eso es como una primera etapa dentro de este modelo mixto de confiabilidad. En una segunda etapa tenemos lo que es la confiabilidad del diseño y aquí hablamos específicamente del análisis RAM. Entonces, confiabilidad del diseño, como lo especifica la definición, el diseño de ingeniería es una actividad central dentro de la gestión de activos, dado que en el momento del diseño se fijan costos de adquisición, operación y mantenimiento de una solución tecnológica, a pesar de que el 80% del costo de pertenencia está en la fase de operaciones y mantenimiento, de ese 80%, poco es modificable. La mayor parte de ese costo es determinado durante la fase del diseño. Por eso la importancia de la confiabilidad del diseño y definir la información correspondiente para realizar ese análisis. ¿Okay? Parámetros de fábrica. Tenemos también la estrategia de análisis de criticidad, que en este caso nos permite pues establecer ese grado de importancia, esa jerarquía o priorización de estas instalaciones, sistemas y activos dentro de nuestra organización. Entonces, con este análisis de criticidad, al yo priorizar, bueno, yo establezco esos niveles de riesgo, ¿ok? Y al establecer esos niveles de riesgo mediante estas dos variables que son frecuencia de falla y consecuencia, entonces yo puedo, o impactos, yo puedo establecer mis planes o toda esa planificación necesaria para direccionar los recursos a esos activos que sean críticos, que sean o que pueden impactar de forma negativa dentro de los procesos de mi organización. Entonces, fíjense, el objetivo es tener la priorización de las acciones a realizar en función del riesgo que requiero para esto, los históricos y taxonomía de activos. También, dentro de este modelo mixto, tenemos todas las herramientas de confiabilidad, pueden ser RCM, RBI, puede ser el ACR, ¿ok? O el OCR, que es la optimización costo-riesgo, que muchas organizaciones también lo asocian con costo-riesgo-desempeño. Entonces acá, en estas herramientas de confiabilidad, acá hablamos de las diferentes técnicas y metodologías orientadas a la mejora del proceso de operación y mantenimiento, teniendo como objetivo que los activos hagan las funciones esperadas en el tiempo para el cual fue diseñado bajo un determinado contexto operacional. Entonces, básicamente, para desarrollar esto dentro del modelo mixto, requerimos del análisis de criticidad. El PMO, planificación de mantenimiento optimizado, que con esto lo que buscamos es minimizar, o en este caso, tratar de disminuir todas esas actividades, todas esas tareas de mantenimiento que son innecesarias, que son más que todo reactivas, y lo que buscamos es tratar de irnos o redireccionarnos en tareas más planificadas, más proactivas,
La idea es tratar de orientar nuestros procesos de operación y mantenimiento en actividades proactivas que nos permitan tener un volumen de trabajo más controlado, que esté bajo nuestro control y no que se estén presentando constantemente fallas. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, por ejemplo, con herramientas como el RC o el PMO, la optimización de mantenimiento planeado, que a pesar de ser herramientas que tienen un esquema de trabajo muy similar, tienen sus diferencias. Pero el objetivo es precisamente eso, optimizar o obtener planes de mantenimiento enfocados en el riesgo, que sean óptimos, enfocados en estas tareas más proactivas y no en las tareas reactivas, donde nos enfoquemos en los impactos a la seguridad, en estas fallas ocultas que se pueden presentar dentro de una instalación, fallas que puedan afectar el medio ambiente, el impacto a la imagen, ¿okay? La producción, ¿ok? Esto como una etapa 5. En la etapa 6, aquí hablamos de el Reliability Centered Spare o repuestos centrados en confiabilidad, que básicamente es una técnica derivada del mantenimiento centrado en confiabilidad que identifica problemas relacionados al inventario, o sea, repuestos consumibles o de baja rotación. ¿Ok? La idea con esto es determinar el inventario basado en históricos de demanda de mantenimiento, ¿ya? Hablando de máximos, mínimos, rotación de inventario. La idea es tener ese inventario optimizado y manejar también dentro de nuestro almacén esos costos óptimos, esos recursos de forma más óptima. ¿Okay? Como dice acá, determinando así un punto de pedido idóneo. Entonces, ¿qué requiero para eso? Precisamente planes de mantenimiento, inventarios, costo de repuestos, rotación en almacén, ¿ya? Por nombrar algunos de esos requerimientos. Esto en la etapa 6. En la etapa 7, hablando un poco de estadísticas para la confiabilidad, acá tenemos entonces todas estas estrategias, estadísticas, matemáticas, que permiten, en este caso, generar esos cálculos de confiabilidad, esos cálculos de riesgo utilizando, por ejemplo, modelos de simulaciones de Monte Carlo, o por ejemplo, mediante confiabilidad basada en la física de los activos, o confiabilidad basada en el tiempo, donde evaluamos la confiabilidad en función a ciertas distribuciones de probabilidad. Entonces, en función a eso, nosotros podemos desarrollar estrategias de acuerdo a esos históricos, logrando proyectar planes de mantenimiento con fundamentos estadísticos. ¿Okay? Ese es el objetivo de esta fase. A ver, tenemos allí varias preguntas y una en el chat. Veamos acá. Vamos a ver por acá qué tenemos en el chat. A ver, una excelente felicitación por la exposición. Muchas gracias, Gregorio. Veamos acá algunas preguntas. Veamos, por acá tengo de autoservicios de CB. Dice, buen día, si tengo un programa de confiabilidad en el cual uno de sus reportes es retroalimentar al fabricante de nuestras aeronaves con el objetivo de identificar los objetivos o componentes que necesitan ser reemplazados por el tipo de operación que tiene una organización, pero en este caso, comenta, el fabricante, sus tiempos de respuesta son muy prolongados, lo que impacta mi productividad. ¿Qué puedo hacer al interior de mi organización para que esto no se lleve a tiempos que impliquen que mi equipo esté en paro operacional? Bueno, fíjate que aquí me estás hablando que los tiempos de respuesta del fabricante son muy prolongados. ¿Okay? Aquí la cuestión es, tienes o tu pregunta va enfocada en el sentido de que quieres identificar equipos, el objetivo de identificar los equipos o componentes que necesitan ser reemplazados, pero en este caso el fabricante tiene unos tiempos de respuesta muy largos.
Bueno, lo ideal que tienes que hacer o que podrías hacer acá es tratar de planificar o realizar una planificación óptima. Bueno, ya sabes más o menos cómo es. Si no puedes cambiar este proveedor, el proveedor en este caso de repuestos para los equipos de tus activos, la idea es tratar de planificarte, al ya conocer esos tiempos de respuesta, tratar de planificarte con bastante tiempo para evitar esos paros operacionales prolongados. Sería como una acción muy rápida y muy inmediata de acuerdo a lo que estoy observando aquí en tu problemática. La idea es tratar de planificarte con bastante tiempo para lograr minimizar lo más posible esos tiempos prolongados de paro. ¿Ok? Ya me imagino que con ese tiempo que tienes conociendo ese fabricante y conociendo esos tiempos de respuesta, bueno, puedes definir y mediante estadísticos, podrías utilizar, por ejemplo, estadístico o la estadística para la confiabilidad, podrías, si conoces más o menos los parámetros de falla de tu activo, si llevas un buen historial, podrías más o menos identificar algunos tiempos entre fallas, tratar de quizá definir algún patrón de fallas de tu activo y en función a eso, bueno, los tiempos entre fallas son. No es la idea más óptima, pero te estoy dando una respuesta, pues, identificando el problema y tratando, bueno, si mis tiempos entre fallas en este activo son tantos, podría yo allí quizá realizar una programación para el pedido de estos repuestos. Bueno, dentro de poco es posible, de acuerdo a mis valores de confiabilidad en el tiempo, que se presente una falla en este punto. Entonces, bueno, vamos a realizar este pedido con tanto tiempo de antelación para que no nos alcance este punto. Entonces, también allí manejarte con los repuestos centrados en confiabilidad, con un buen nivel de inventario para poder trabajar en ello. Claro, todo también depende del tipo de repuestos con el que necesites de este proveedor, porque la idea tampoco es impactar negativamente en los ingresos, pues, de la organización. Aquí tengo otro comentario de Antonio Velázquez. Comentario: parte de la confiabilidad humana en la P y la C es también contar con los EPP adecuados y certificados, adecuada infraestructura para llevar la gestión de mantenimiento y operación, asimismo contar con herramientas idóneas y equipamiento auxiliar adecuado para la buena ejecución. Esto es parte precisamente de estas dos variables, Antonio, que conversábamos, que era la aptitud, que está asociada a mi conocimiento, a mis capacidades y a la actitud, cómo estoy yo motivado. Y esto es parte precisamente de esa motivación. Si veo que mi organización me suministra unos EPP que son de dudosa procedencia, pues allí pues podría realizar mis actividades pues de una forma no muy satisfactoria. Por eso hablábamos de que esto puede implicar una baja incluso en la moral de los trabajadores que tengo dentro de mi organización. ¿Ok? A ver, tengo por acá otro de José Garavito. Dice: buenos días, pero el análisis de criticidad en teoría te debe dar cuál es la lista de repuestos críticos que debes solicitar desde adquiridas las aeronaves, de tal manera que montes las órdenes de compra con suficiente tiempo y tener en stock los repuestos críticos. Ok, aquí José Gravito creo que le estaba dando respuesta precisamente a Aeroservicios, dando allí una opinión respecto dando una opinión respecto a esta interrogante, ¿no? Muchas gracias, José. Gracias por involucrarte también en esta incertidumbre que tiene Aeroservicios. Y bueno, Jorge Edgar Arévalo, Delvis, los felicito por su exposición tan cercana y basada en experiencia. Ok, muchísimas gracias, Jorge. Bien. Por acá, entonces, bien, continuemos entonces. Había quedado entonces por acá en estadística. Bien, en la parte de estadística es un área bien, tiene mucha tela que cortar. ¿Okay? Es un área bien interesante porque precisamente
la estadística, por ser una parte de la matemática, tiene muchas aplicaciones. Y a pesar de que muchas veces tratamos de resolver las situaciones o estos temas de confiabilidad en base a nuestra experiencia, la estadística tiene mucha aplicación. Entonces, por eso les digo, tiene mucha tela que cortar. Es bien interesante el manejo incluso de los mismos parámetros, los KPI. Los KPIs de confiabilidad se manejan en base a estadísticas, los valores de confiabilidad de un activo no reparable, de un activo reparable, cuando determinamos los tiempos promedios para la falla, que para activos no reparables o componentes no reparables. Cuando hablamos de estos tiempos promedios entre fallas, que es para activos o componentes reparables. Por ejemplo, en ese caso, nosotros nos manejamos con estadísticas como procesos de Poisson, distribuciones Weibull, distribuciones exponenciales. Fíjense que incluso tiene tanta aplicación esta que la IEEE en ese famoso texto creado por todas estas organizaciones del área eléctrica y electrónica, en su Goldbook manejan ciertas estadísticas respecto a equipos y componentes dentro de instalaciones eléctricas con valores como tiempos, tasas de falla, tiempos promedios entre fallas, tiempos promedios entre mantenimientos, ese tipo de valores que nosotros con por ejemplo, con una distribución exponencial, podemos fácilmente determinar la confiabilidad de un activo pasado cierto tiempo, ¿ya? Con ese datito, por ejemplo. No manejamos nosotros históricos, podemos partir de una base. La base la tenemos allí en esos compendios de Oreda, por ejemplo, que también es otro compendio bien interesante y que se maneja o fue creado en función precisamente de estas técnicas estadísticas. ¿Okay? Entonces, en función de esos compendios, nosotros podemos hacer mucho con estas herramientas de confiabilidad y la estadística. ¿Okay? Tiene mucha tela que cortar. Fíjense todo lo que se maneja acá, todo tipo de fallas, indicadores de mantenimiento, etc. Y acá cuando hablamos del Reliability Performance Management, en este caso hablamos de asegurar la evaluación del proceso, rendimiento y establecer puntos de mejora, ¿okay? Como parte fundamental del modelo de confiabilidad, ya que a través de precisamente estos indicadores de Reliability Performance Management, medimos el negocio y determinamos qué camino se puede tomar en busca de la mejora. Entonces, fíjense, acá hablamos de estos indicadores de gestión de mantenimiento e indicadores de costo, lo que les he hablado desde un principio. La idea no es que seamos solamente técnicos de activos, técnicos de equipo. También nos centremos en ser técnicos del negocio, expresar todo ese conocimiento de confiabilidad en unidades, y lo voy a decir aquí entre comillas, en unidades monetarias, porque es algo que en las organizaciones muchas veces a los ingenieros de confiabilidad les hace falta. ¿Okay? Manejar esa interfase de ese conocimiento técnico a ese conocimiento de negocio, del manejo de esas variables económicas, de esos indicadores económicos que son bien importantes en los objetivos estratégicos de la organización. ¿Okay? Bien, entonces estos son, vamos a decirlo así, estas 7 etapas, estas 8 etapas, perdón, de este modelo mixto de confiabilidad que PMM maneja dentro de la organización. Pero estas etapas tienen un core, tienen unas estrategias. Entonces, aquí hablamos que la empresa debe disponer de estos procesos transversales de apoyo, ese core, que son estrategias de aseguramiento del talento humano, estrategias de comunicación, estrategias para el gobierno del dato, que la información que sea certera, sea confiable, porque podemos tener información y a veces nos ponemos a sacar esos numeritos, y estoy colocando un ejemplo en estadísticas de confiabilidad, unos históricos allí, pero la información no nos sirve para nada. ¿Okay? Entonces, muy pendiente con estos puntos. Y estrategias digitales y tecnológicas. A ver, hablemos un poquito de esto. Entonces, y aquí tenemos un área central, entonces, donde corresponde a aspectos transversales de la empresa y que deben ser desarrollados internamente para apoyar el modelo. Entonces, aquí tenemos
En estos procesos transversales tenemos el Industrial Internet of Things, o el Internet de las cosas, Industria 5.0, inteligencia artificial, y algo que está actualmente muy en boga, Big Data. Dentro de todos estos procesos en los que he participado como consultor y también como auditor, he visto cómo la organización se ha encargado de preparar a su personal en esto, en este Big Data, en manejar la información, esa cantidad tan inmensa de datos que pueden tener sobre los activos, y cómo ese personal organiza toda esa información y la presenta de una forma tan clara, tan explicativa, que en verdad a mí muchas veces me deja perplejo en la forma en cómo realizan estos procesos transversales. A la hora de, por ejemplo, llevar un cuadro de mando integral, o a la hora de, por ejemplo, trabajar en función a indicadores de mantenimiento o indicadores de confiabilidad, o a la hora, por ejemplo, de calcular un parámetro de salud de activos, por ejemplo, y con ese parámetro de salud de activos, junto con los valores de impacto, tomar decisiones tanto en CAPEX como en OPEX. A mí me ha parecido muy bueno cómo ha avanzado estos procesos en las industrias para precisamente manejar la información de forma más eficiente y efectiva. Toma de decisiones efectivas. Entonces, como dice acá, las tecnologías inmersas en el nuevo paradigma tecnológico representan el principal habilitador tecnológico que tiene capacidad de transformar la industria en la nueva industria conectada. Y como tal, poder hablar de una nueva etapa de la evolución industrial a nivel global, con la cual se logra trabajar hacia una mayor eficiencia y una optimización de recursos, lo que le comentaba. La idea es tomar decisiones. En la medida en que tome decisiones de forma certera, con la mayor cantidad, con la menor incertidumbre, conociendo más mis activos, estoy trabajando de forma más eficiente. Estoy optimizando recursos, que es lo que buscamos, es lo que queremos con esto. ¿Ok? Entonces, todo esto debe estar soportado en estas tecnologías. ¿Ok? Tenemos también en la parte de confiabilidad humana, que ya lo conversábamos, ¿no? Hablar de esta aptitud con P, de la actitud con C. ¿Ok? La confiabilidad humana refleja el entendimiento de que las personas y los sistemas no son a prueba de errores, y que la mejora de la confiabilidad requiere comprensión de los problemas que originan el error, con miras a mejorar las estrategias de mitigación. Fíjense que acá se pretende cuantificar la probabilidad de error humano para una tarea determinada. Y con esto, fíjense, se busca ayudar a identificar vulnerabilidades, es decir, qué aspectos debo mejorar, y también cubrir esas brechas, proporcionar orientación sobre la manera de mejorar la confiabilidad en esa tarea. ¿Ok? A ver, en cuanto a confiabilidad de datos, ¿ok? Aquí hablamos un poco sobre este gobierno de datos. Los datos son recopilación de hechos sobre componentes de planta relevantes. ¿Okay? Estos datos deben ser confiables, deben estar intactos y deben estar completos para las personas que lo requieran. Los datos confiables provienen de hechos recopilados a través de sistemas de recolección de datos bien estructurados y convertidos en información precisa que permite a los gerentes tomar decisiones. También aquí entra en parte también lo que le comentaba sobre cómo manejan este Big Data las organizaciones, cómo organizan la información y cómo la presentan de una manera tan espectacular. En verdad he visto organizaciones que trabajan muy, muy bien. PMM suministra también modelos específicos para el manejo y para suministrar o cómo mostrar esta información para la toma de decisiones. Una muestra de ello es el APM Decision, que también es una herramienta espectacular para manejar este aspecto de toma de decisiones en CAPEX y OPEX. Entonces, y algo bien importante, sin los datos seguros, ningún análisis de confiabilidad no será útil. Si los datos recopilados no nos sirven, entonces de nada nos sirve hacer cualquier análisis de confiabilidad con una herramienta específica. Los datos no nos sirven. Ahí está la clave de el manejar
de forma apropiada y adecuada, recopilar esa información de forma adecuada y apropiada, mostrar de forma adecuada esos datos para obtener esa retroalimentación y esas respuestas, esas tomas de decisiones que necesitamos. ¿Ok? La comunicación, muy importante, que es la esencia de la actividad organizativa, imprescindible para el buen funcionamiento. Buena comunicación mejora competitividad en la organización. Su adaptación a los cambios. Aquí estamos manejando cambios organizativos. Queremos que la gente cambie su forma de trabajar para mejorar, en este caso, los procesos de nuestra organización. Facilita los objetivos y metas establecidas, ¿ok? Con esos cambios que deben realizarse. Satisface necesidades propias de participantes, coordina y controla actividades, fomenta motivación, fomenta el compromiso, responsabilidades. ¿Cuán implicado, cuán apropiado estoy yo de ese proceso? Estoy allí, me considero parte del mismo, requieren de mí. Yo soy parte fundamental de ese proceso dentro de la organización. Participación, ¿ok? Y esto, a la final, si se logra una buena comunicación, una buena integración, una buena sinergia, el clima de integración va a ser espectacular, va a ser buenísimo, ¿ok? Entonces, fíjense, estos son los cuatro cores dentro de este modelo mixto de confiabilidad, clave para precisamente manejar estas herramientas o estos modelos de confiabilidad. Entonces, ¿por qué? Y aquí vale la pregunta, ¿por qué entonces un modelo de confiabilidad alineado a la gestión de activos o a mi SGA, a mi sistema de gestión de activos? Precisamente, estandarización, cultura, procesos y tecnología. Aquí estoy básicamente haciendo un resumen de todo lo que hablamos dentro del modelo mixto. Estandarización, cultura, procesos y tecnología que soporten la gestión de la confiabilidad de activos, ¿ok? Cobertura de las fases del ciclo de vida de activos, procesos de toma de decisión, CAPEX y OPEX, ¿ok? Transformación digital con alcance en la gestión de la confiabilidad de activos. Necesitamos estandarizar procesos, minimizar complejidad, identificar plataformas comunes que sean capitalizadas y que orienten adecuadamente al desarrollo de estas capacidades. ¿Okay? Un sistema de gestión de confiabilidad de activos y desarrollo de capacidades para aumentar el nivel de madurez en la gestión, asegurar auditorías. Ya estamos cumpliendo con todos los requisitos de esas normativas o de esas normas en las que nosotros como organización tenemos que estar o en las que tenemos que estar alineados. Estandarizar, debido a estas auditorías con estos procesos de mejora, estandarizar las prácticas de implementación en activos actuales y nuevos, con base precisamente en estos modelos de confiabilidad. Apoyar el plan estratégico de gestión de activos, este famoso PEGA, ¿ok? Como parte de este requisito 4.4 de la ISO 55001. Desarrollo y revisión de la política, apoyar las estrategias en CAPEX y OPEX, definir estrategias de operación y mantenimiento, adquisición, construcción e instalación. Fíjense que aquí estamos hablando de todas las fases del ciclo, ¿ok? Y modelo estratégico de gestión de los activos asociados precisamente o con el modelo de confiabilidad. Entonces, en función a estos 5 puntos, PMM ha desarrollado un business plan. Un business plan que parte de un gag análisis donde se evalúa qué tan alineado está la organización o puede estar una organización frente a la ISO 55000 y en función a eso ejecutar un paso a paso en forma de fases, una serie de fases, ¿no? Y una de esas fases es precisamente la optimización de procesos mediante estas herramientas de confiabilidad. ¿Okay? ¿Qué es este esquema que tenemos acá? Todo parte de un análisis, donde evaluamos madurez. ¿Okay? Tenemos todas nuestras fases. ¿Okay? Y estas fases están soportadas por estos modelos. ¿Okay? Ahora, ¿dónde entramos nosotros? Bueno, ¿dónde entra la confiabilidad? Aquí en esta fase 4. Acá. Estrategias de confiabilidad. Fíjense, RBI, RCA, RCM.
Reliability Center Spare, confiabilidad humana, ¿okay? LCC, costo de ciclo de vida. Pero ¿para qué esto? ¿Esto para qué? Precisamente esta fase es la que me permite aumentar la eficiencia del coste del plan de mantenimiento, lo que conducirá al desarrollo de un nuevo programa óptimo con un balance entre las gamas de mantenimientos proactivos, ¿ok? Y mantenimientos reactivos. Obviamente aplicando más proactivos para controlar mi volumen de trabajo y tratar de bajar a lo más mínimo todos estos mantenimientos correctivos. A lo mínimo, a lo más chiquitito, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los objetivos en general? Fíjense que aquí les estoy dando qué es lo que buscamos acá. ¿Cuáles son los objetivos de esta fase? Aquí tenemos 6 objetivos clave, ¿okay? En esta fase. Dentro de este business plan alineado a ISO 55001. Entonces, los objetivos son realizar un análisis de criticidad para definir el repuesto, en qué cantidad deberán estar en bodega para cumplir con estos objetivos, máximos, mínimos, rotación de inventario, lo que comentábamos por allí en una de esos comentarios dentro del chat, ¿ya? Que creo que lo hacía Alejandro. Ya, bien. Definir las políticas adecuadas de inventario para mejorar catalogación y registro de repuestos, crear una sinergia para mejorar comunicación e interacción entre el almacén, los equipos de mantenimiento y los proveedores de repuestos. Fíjense, esa es clave acá. Mejorar la disponibilidad y mantenibilidad de los equipos, determinar el punto óptimo de la relación de lucro cesante y coste de inventario. Mejorar el soporte de almacén al mantenimiento para disminuir demoras y errores en la entrega de repuestos y materiales de mantenimiento. Estos son algunos de los objetivos, ¿no?, que se buscan acá. Y su aplicación busca mejorar seguridad, identificar fallos repetitivos y su análisis económico, mejorar el rendimiento operacional, mejorar relación coste-riesgo-efectividad, aplicar a las características de un fallo, minimizar las ocurrencias de fallo, ¿ok? Documentar, auditar y actualizar, realizar análisis funcionales, costo, riesgo, beneficio, costo, riesgo, desempeño del mantenimiento, inspección, inventario, análisis de costo de ciclo de vida para sustitución de inventario y tomar decisiones basadas en datos confiables. ¿Okay? Esto es básicamente lo que buscamos a la hora o como objetivo final de aplicar o de establecer toda esa metodología dentro de esa fase 4. ¿Okay? Bien. Y las acciones a los efectos asociados a este modelo de confiabilidad sería definir los posibles criterios y escenarios asociados a la operación y mantenimiento donde sea necesario. ¿Okay? La aplicación de las metodologías de análisis de fallas como vía de acción a la estrategia de confiabilidad. Definir el proceso general de análisis de falla. ¿Okay? Definir indicadores generales de confiabilidad en las etapas del ciclo de vida. Importante, porque con estos indicadores nosotros podemos ver cómo es el comportamiento en el tiempo. Al ver ese comportamiento en el tiempo, nosotros podemos verificar, bueno, qué pasó, qué cumplimos, qué hicimos bien que cumplimos o qué no hicimos bien que no estamos cumpliendo. ¿Okay? Podemos monitorear también los riesgos y gestionar el posible cambio en caso de no cumplir con alguna de esas variables. ¿Ok? También documentar el proceso general de confiabilidad y los procedimientos, para el análisis de falla y otros eventos. Bien. Entonces, a modo general, aquí les voy a dar algunos ejemplos de cómo estas estrategias de confiabilidad nos permiten mejorar, ¿no? Nos permiten mejorar dentro de nuestra organización. Y cómo podemos relacionar esto incluso con, además de estrategias técnicas, con estrategias de negocio. Entonces, por ejemplo, tenemos primero que identificar y gestionar esa planta oculta, los que le comentaba con esa imagen del, bueno, aquí reparamos de todo, pero el timbre, hay que tocar duro la cuerda, pues no tenemos timbre. Entonces, ahí allí tenemos que manejar esas famosas paradojas. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea acá? Fíjense, para tratar de manejar esta famosa planta oculta. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo yo en esta planta oculta? Paradas de planta no planificadas, paradas planificadas extendidas, tasas de producción reducidas, fallas en arranque, producción diferida. Todo esto tenemos que llevarlo al mínimo. ¿Okay? Tenemos que llevarlo al mínimo para obtener una mayor disponibilidad de nuestra producción dentro de nuestra organización o dentro de nuestra planta, de nuestra industria.
y así pues evitar esos tiempos prolongados, ¿no? Entonces, parte de eso que me conversaban por ahí en una dudita, allí tenemos esa planta oculta porque no tenemos ese suministro de repuestos a tiempo, porque los tiempos de espera son bien prolongados. Ahí hay que saber manejar eso y para eso hay estrategia. Bien. Bien. Pensando en el negocio, y cuando hablamos de pensar en el negocio debemos establecer estos indicadores que me permitan a mí establecer esos límites de ganar, esos mínimos de ganancia. Bueno, necesito, por ejemplo, para la industria eléctrica, gastos de mantenimiento reducidos en un 10%, capacidad incrementada, un porcentaje definido por la organización, por ejemplo. Entonces, con esto estoy en 3 años yendo de un retorno de mi inversión de 5 a 1 a 16 a 1. Fíjense, establecer este tipo de cosas me permitirá a mí, fíjense, manejar de forma óptima estos gastos, manejar esa disponibilidad de planta. Es algo bien importante. Y fíjense cómo podemos relacionarlo con indicadores de negocio, como el retorno sobre la inversión. ¿Ok? Los procesos de negocios integrados son la clave. La idea no es, en muchas organizaciones he visto esto, donde tenemos una planta y cada una de los departamentos dentro de la planta o dentro de esa instalación, pues se manejan como islas. Mantenimiento es una isla, operaciones es otra isla, inspecciones es otra isla, y aquí tenemos ambiente, seguridad y calidad es otra isla. Entonces, cada isla trabaja de forma aislada y si hay algún conflicto entre una y otra, hay peleas y a la final llegan a resultados, pero no es la idea, no es la forma correcta de trabajar. La idea es enfocarnos en el proceso y ser transversales dentro de la organización, ser transversales. ¿Okay? Tanto en mantenimiento, finanzas, operaciones, administración, inspección, seguridad, ambiente, ser transversales cuando queremos rastrear incidentes, queremos reducir fallas, ¿okay? Queremos manejar la integridad física, la integridad mecánica. ¿Okay? También podemos evaluar oportunidades de valor. ¿Okay? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, evaluando la madurez, ¿ya? Evaluando mi nivel de madurez dentro de la organización con la norma ISO 55001, obviamente. Determinar el valor de cierre de brechas, ¿ok? Todas las brechas que debo cerrar para aumentar este nivel de madurez, ¿ok? Y con ese cierre de brechas estoy definiendo estrategias y acciones para cada uno de estos puntos en donde tengo o presento esas debilidades, ¿no? Porque la idea no es definir, bueno, tengo brechas aquí, 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 acá, pero hay las acciones. La idea también es definir las acciones. Y junto con las acciones los responsables. Y junto con los responsables las fechas. Empieza tal fecha y termina tal fecha. Eso hay que definir. ¿Ok? Todos esos planes. Demostrar dónde impacta el valor en las actas financieras de la empresa. Esas brechas, dónde me están impactando de forma financiera. Cómo estoy allí aumentando el valor del negocio. Y establecer en este caso, como punto final, un proceso de mejora continua. Entonces, esto es más o menos cómo podemos realizar esa evaluación de esas oportunidades de valor. ¿Ven? La evaluación de criticidad, herramienta valiosa como herramienta de confiabilidad para definir toda esa gama o todo esos portafolios de activos críticos que necesitamos o en los cuales necesitamos mitigar o mantener bajo control el riesgo asociado a esos activos. ¿Ok? Mitigarlo o mantenerlo en control. ¿Cómo lo mantengo en control? Mediante planes, mediante actividades. Si no puedo, ¿cómo lo mantengo en control? Si no puedo mitigarlo, bueno, con actividades de mantenimiento, manteniendo un monitoreo continuo. Si mitigo las actividades, esa mitigación puede estar relacionada, por ejemplo, a un rediseño para bajar esa criticidad, por ejemplo. Entonces, la evaluación de criticidad es un proceso que proporciona a alto nivel una clasificación de riesgo para los activos. Entonces, aquí tengo 4 niveles ya asociados precisamente a
esa clasificación. Bien. Identificación de oportunidades. Esta identificación de oportunidades consiste en identificar activos de bajo desempeño, grupos de activos y o subcomponentes asociados que han causado pérdida de producción en el pasado o han incurrido en costos excesivos, normalmente los costos de mantenimiento. ¿Ok? Entonces, en este punto aquí, en esta parte de identificación de oportunidades, nosotros tenemos que evaluar o visualizar dónde tenemos estas fallas repetitivas, en donde podemos identificar esa posible mejora, quizá alguna metodología como el análisis causa-raíz, y esa posible mejora establecerla e implantarla para evitar que esa falla vuelva a ocurrir o mitigar la ocurrencia de esa falla o minimizarla. ¿Okay? Entonces la idea es de esta identificación de oportunidades precisamente en esos activos de bajo desempeño, ¿ok? Verificar qué está pasando, hacer un estudio de cuáles son los modos de fallas que ocurren, cuáles son las causas de esas posibles fallas, qué está ocurriendo con ese activo, cómo se ha comportado en el tiempo, ¿ya? Identificar cuáles son esas causas raíces latentes, ¿ya? Y con esas causas raíces latentes, establecer un plan de trabajo para cortar o para mitigar esas fallas, ¿ok? Ahora, veamos, por ejemplo, acá hablando desde el punto de vista de negocio, cómo podemos, con el ROCE y el OEE, perdón, maximizar, utilizando también en parte herramientas de confiabilidad, maximizar la renta de la organización, ¿ok? Pero veamos primero qué es cada una de estas cosas. El ROCE, que es el retorno del capital empleado, es un indicador que señala el rendimiento del negocio. Y fíjense que el ROCE depende de este cociente: utilidad operacional, capital, deuda menos los flujos de caja. Y la eficiencia global del activo, que es el OEE, es también un indicador que depende de la disponibilidad, rendimiento y calidad. Y fíjense que, y en este caso ambos, son indicadores de excelencia operacional. El OEE, eficiencia global del equipo, del activo, sería el producto de la disponibilidad, el rendimiento y la calidad. Esto impacta directamente sobre el ROCE o sobre las ganancias de la organización. El EBIT, que sabemos que el EBIT son las ganancias antes de intereses e impuestos, o el EBITDA, que son los beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortización. ¿Okay? Ahora, nosotros podemos desarrollar un árbol para el cálculo de esta, o para definir esa relación entre la eficiencia global del activo y el retorno sobre el capital empleado, ¿no? ¿Qué es esto? Este arbolito. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una eficiencia global de activos de 60%, una disponibilidad de 77%, un rendimiento de 85%, una calidad de 91%, tenemos una ganancia de 11.286. Y recuerden que esta ganancia está relacionada con los costos de mantenimiento, por ejemplo, y esto incide directamente en el ROCE, porque la ganancia es una variable asociada a la rentabilidad. Esto me impacta en el ROCE. Fíjense, tengo un ROCE de 6.81. Pero fíjense que si yo aumento este señorito de acá en un 10%, fíjense, lo aumento un 10%, aumentando la disponibilidad, el rendimiento y la calidad, estoy impactando los objetivos del negocio, 12.25%. ¿Okay? Fíjense, tengo una mayor ganancia, tengo un mayor ROCE, ya con un aumento del 10%. ¿Okay? Se obtienen unas ganancias de 9.3 millones de dólares. Pero fíjense que yo puedo tener este mismo resultado, el mismo resultado, si simplemente aumento el beneficio de cada unidad, de cada una de estas unidades que produce mi organización, ¿ya? Si aumento este precio y mantengo estos valores a 60%, si aumento este precio también obtengo el mismo ROCE.
podemos lograr los mismos beneficios aumentando ese 0.2% de los precios. ¿Ya? Fíjense que no solamente podemos, manejando confiabilidad, podemos también aumentar el roce, también podemos aumentarla haciendo un análisis de excelencia operacional o asociado a excelencia operacional, como este, ¿no? Fíjense, con esto aumento mi ganancia. Y al aumentar mi ganancia, aumento el roce. O también, fíjense, puedo obtener un aumento en el roce, disminuyendo los costos de mantenimiento. Ya, fíjense, aquí tengo la misma disponibilidad, el mismo rendimiento y la misma calidad. Pero bajo los costos de mantenimiento, los costos directos de mantenimiento. ¿Y cómo hago yo para bajar estos costos? Bueno, precisamente controlando el trabajo, enfocándome más en mantenimientos proactivos y no tanto en reactivos, porque precisamente ahí es donde tengo el problema, o ahí es donde se me disparan, en este caso los costos de mantenimiento, se me disparan cuando tengo demasiados reactivos. Si me planifico, si hago una buena planificación de mantenimiento con proactivos, predictivos y preventivos, puedo disminuir este costo. Y si disminuye, fíjense que también tengo un aumento en el roce. Una reducción de los costos de mantenimiento del 20% también me da un aumento en el roce. Y fíjense que si aplico las dos técnicas, el de disminuir los costos de mantenimiento y aumentar, en este caso, estos beneficios asociados, o aumentar en este caso el precio por unidad producida, fíjense cómo también aumenta el roce y lo aumenta mucho más. ¿Ah? Nosotros podemos también trabajar en conjunto también con el área de producción, el área de finanzas, ¿ya? Fíjense cómo estoy llevando de forma transversal todo lo que es el análisis de confiabilidad o el manejo de estos indicadores técnicos de confiabilidad, de operaciones, junto con valores monetarios y valores de finanzas. ¿Ya? Entonces tenemos que llevar toda esta información a objetivos de negocio. Conecte los indicadores técnicos con el negocio y gestione el cambio. Entonces fíjense acá, cuando hablamos de indicadores técnicos, hablamos de este cuadro mando integral, donde tenemos objetivos, indicadores asociados a objetivos estratégicos e indicadores asociados a cada uno de los departamentos de la organización. Cada departamento, operaciones, tiene un objetivo estratégico definido con ciertos indicadores, igual que el de mantenimiento, tiene unos objetivos a los cuales ataca o pega, ¿ya? Y ese objetivo tiene unos indicadores dentro de ese departamento, entre otras cosas, ¿no? Por nombrarles algo. Entonces, la idea a la hora de definir esa relación entre la confiabilidad y las métricas de ese scorecard o ese cuadro de mando integral es primero tener una métrica base para la decisión. Aquí estoy dando algunos ejemplos: tiempo promedio entre fallas, tiempo promedio para reparar, tiempo promedio para la falla, o el OW, para desde el nivel táctico tener métricas para análisis e implementación, y desde el nivel estratégico evaluar los beneficios monetarios en este caso. Entonces, fíjense, tengo que establecer métricas relacionadas al nivel operativo, al nivel táctico y al nivel estratégico para tener un cuadro de mando integral bien completo. Entonces, fíjense que, por ejemplo, parte de ese cuadro de mando integral asociado a confiabilidad debería estar enfocado también al nivel de fallos funcionales, también en el nivel de modo de fallo, ¿ya? El modo en que ocurren estos fallos y las causas, y debemos definir también tareas para prevenir estos modos de fallo. Y con estos puntos crear esta base de indicadores, ¿ok? Es importante, y fíjense bien, que cada tarea esté relacionada con un modo de fallo y no con un componente. Esto es parte de lo que se establece dentro de la metodología de RCM. Y puede haber tareas para las cuales ningún modo de fallo a ella relación es evidente. ¿Okay? Y como último ejemplo, vamos a decirlo así, o última aplicación, llevarlo a la realidad. Y recuerden que en el pasado nosotros manejábamos nuestros mantenimientos o el arranque, bueno, en este caso, la fase del ciclo de vida, de esta manera.
Teníamos un periodo de arranque y prueba, comisionamiento, acá teníamos tareas de mantenimiento preventivo, teníamos aquí un paro de planta programado, mantenimiento general, por aquí se podía presentar un mantenimiento reactivo y aquí teníamos un paro de planta. Luego, realizar una reparación en este caso y seguir operando hasta que ese equipo llegara a su vida útil, ¿ya? Actualmente y a futuro, nosotros nos basamos más en técnicas predictivas y proactivas, realizando diagnósticos, monitoreos, análisis de tendencias, monitoreos continuos de la línea para mejorar en este caso la disponibilidad y rendimiento de los activos. Fíjense que anteriormente nos basábamos mucho en reactivos, reparar, para volver a colocar en funcionamiento los activos y todo lo. Entonces, la disponibilidad por lo general iba a disminuir. Actualmente vamos en este sentido. ¿Ok? Entonces, fíjense, el mantenimiento tradicional, alto contenido de preventivo y reactivo, más reactivo sobre todo, teníamos sobrecarga personal porque le hacíamos, no nos enfocábamos en el riesgo, sino que bueno, todo el personal tiene que enfocarse en todo, entonces cuando nos enfocamos en todo no hacemos nada. La idea es enfocarse, como les comentaba, en estas nuevas líneas de conocimiento, de mantenimiento. Nos enfocamos más en el riesgo y en función a esos análisis de criticidad, esos riesgos calculados de forma semi-cuantitativa o cuantitativa, a atacar o dedicar mi mayor cantidad de recursos posible a esos activos que son más críticos para poder mitigar todos los posibles impactos que pueda tener en mi instalación. Entonces, continúo. Anteriormente teníamos sobrecarga en el trabajo, disminución progresiva del rendimiento, deterioro progresivo de la calidad, elevados costos de mantenimiento, paros de planta inesperados, elevados costos de oportunidad. Actualmente tenemos un alto contenido de mantenimiento predictivo y proactivo y esto lo logramos con técnicas o con metodologías de confiabilidad, aumento de confiabilidad, aumento de la disponibilidad, aumento del rendimiento, disminución de costos de mantenimiento y aumento del ciclo de vida. ¿Ok? Entonces, es importante acá, precisamente, más ventas, mayor disponibilidad, implica mayor disponibilidad, mayor producción, mayor calidad, menores costos de conversión, menores costos. Tratamos, en este caso, de bajar los costos de operación y mantenimiento, los costos relacionados a accidentes y, obviamente, las tasas de accidentalidad, los costos de energía y los costos de desperdicio de retrabajo. Tratamos de ubicar esto, de buscar esto. ¿Okay? Mayor disponibilidad, más producción, más calidad. Y esto es OW. ¿Ok? Ahora, fíjense que tradicionalmente nosotros teníamos más niveles de reactivo y preventivo. Actualmente nos tenemos que manejar o debemos utilizar estas herramientas de confiabilidad para aumentar el nivel de predictivo y el nivel de mantenimiento proactivo. ¿Ok? Entonces, como buena práctica, ya para finalizar, aplicando cualquiera o todas de estas metodologías resultarán en beneficios tangibles, ya que las estrategias derivadas permitirán un efecto favorable en la reducción de los costos. Sin embargo, mientras el tiempo pasa, estas estrategias se mantienen estáticas y dada la naturaleza de las plantas de proceso y su dinámica de deterioro, dichas estrategias deben ser efectivas. Por eso, necesitamos un sistema dinámico, un sistema que siempre esté en mejora continua, que siempre esté en continua mejora, lanzando indicadores y que me permita definir estrategias y planes para siempre estar en mejora. ¿Ok? Y como reflexión final, como parte de estas reflexiones de nuestro CEO, en los negocios las grandes cosas no las logra solo una persona, sino un equipo. Y entonces aquí me detengo para algunas preguntas. Veamos por allí, por favor. A ver. Tenemos por acá en el chat. A ver. Tengo por acá. Bueno, por acá tengo desde el chat, tengo ya mucha información. Fíjense,
aquí me habla Carlos Pérez. Habla, no sé si sea el espacio, pero podrían hablar sobre un objetivo estratégico donde todas las áreas transversales le apunten a gestión de activos. Es que, mira, si vas a implantar un sistema de gestión de activos dentro de tu organización, si quieres auditar, si quieres definir dentro de tu organización o quieres enfocarte o trazar ese esquema de gestión de activos dentro de tu organización, todos los objetivos estratégicos deben apuntar siempre a la gestión de activos y por eso se establece un PEGA, por eso se establece estos objetivos de gestión de activos que tienen unas métricas y unos indicadores de desempeño. Y son muchos. Mira, por ejemplo, tenemos objetivos asociados a, por darte un valor, bueno, tener un ROI de mayor a tanto por ciento o definir un valor monetario específico. Eso podría ser un objetivo estratégico y que apunta a distintos departamentos dentro de la organización. Ese objetivo estratégico apunta a un objetivo de gestión de activos y ese objetivo de gestión de activos apunta a varios departamentos dentro de la organización. Y dentro de esos departamentos deben manejar métricas, unas métricas, unos indicadores que permitan, ¿ya?, que ese objetivo de ROI, por ejemplo, sea mayor de tanto o sea de tal valor monetario específico o como mínimo, permitan que se alcance ese ROI. Todo depende de la organización, de qué es lo que está buscando. Recuerden que son objetivos de negocio. ¿Okay? Y precisamente, fíjate que lo que comentábamos en un principio, dentro de los objetivos estratégicos está el EBITDA, está el ROIC, ¿ok? Para hablar, ¿no? O para conversarte sobre esto de los indicadores, objetivos estratégicos y objetivos de gestión de activos. ¿Qué indicadores innovadores nos recomienda para realizar seguimiento a la efectividad del plan de confiabilidad? Ya. Bueno, dentro de una organización, y te estoy dando un ejemplo, dentro de una organización de mantenimiento, confiabilidad debe manejar ciertos indicadores que precisamente estén alineados con toda esa parte táctica, operativa y estratégica. ¿Okay? Y bueno, varios de esos indicadores podrían ser, y en este caso no estaría hablando de algo nuevo o innovador, estaría hablando de indicadores que siempre se han manejado y también todo va a depender del tipo de industria, pero hay unos estándares, por ejemplo, relacionados con factor de utilización, relacionados a confiabilidad, mantenibilidad, disponibilidad, que son los indicadores, vamos a decirlo así, los bases. Los indicadores base en ese proceso de recolección de información que es parte de los indicadores de confiabilidad, son los indicadores base, pero también todo va a depender del tipo de organización. Por ejemplo, en el caso de energías eólicas o energías solares, PMM tiene unos artículos dentro de la página web donde se manejan indicadores innovadores para esas tecnologías específicas. ¿Okay? Sería bueno que te los descargaras para visualizar esa información. Son 2 papers asociados a energías eólicas y energía solar. ¿Okay? Para que, por ejemplo, allí tengas una referencia de posibles indicadores asociados a esa innovación. Pero imagínate, dentro de confiabilidad, los indicadores siempre van alineados a tiempo promedio para la falla, confiabilidad, manejo de mantenibilidad, manejo de ese tiempo medio de tracciones de mantenimiento, por ejemplo, como parte pues, de esos posibles indicadores para seguir esa efectividad del plan de confiabilidad. ¿Ok? A ver, aquí dice, a ver, algunas otras preguntas. ¿Ok? Indicadores innovadores, ¿ok? Como te respondí por allí. Fíjate, ¿cómo se relaciona la ISO 55001 con los CAPEX? Bueno, allí te estoy hablando de que la CAPEX y OPEX, imagínate. ISO 55000 es básicamente el puente
y esto es una pregunta que está haciendo Eulogio, es el puente entre CAPEX y los OPEX. Es básicamente ese puente. ¿Por qué? Porque dentro de ISO 55000 establezco todos los requerimientos, todas las estrategias que debo manejar para definir, establecer planes específicos para todo el área de CAPEX y para todo el área de OPEX. Por eso ISO 55001 trabaja o direcciona los recursos a todas las fases del ciclo de vida, desde la fase de diseño, desde que se está diseñando, desde que se comienza esa fase de compra, de posible adquisición, de toda esa fase de procura, previa a la instalación, ¿no? Toda esa fase de CAPEX y obviamente también sobre toda esa fase de OPEX. Básicamente, ISO 55000, para dártelo como ejemplo, es el puente entre los CAPEX y los OPEX. Bueno, en aras del tiempo, porque creo que ya me he excedido, no sé si hay alguna otra cosita por allí, chiquillos. Con esto entonces les doy muchas gracias por su atención y si tienen alguna otra consulta o alguna otra interrogante, pues les pido por favor la dirijan a los correos correspondientes y se las responderé con todo el placer y con todo el gusto del mundo. ¿Bien? Muy bien. No, gracias a ustedes por su participación. A ver, voy a finalizar la presentación. Bien. Bueno, me despido de ustedes. Sin más que agregar y dándole las gracias precisamente por la participación en este webinar. Paula. A ver. Bien, muchísimas gracias, Luis, Cristian. Muchas gracias. Hola chicos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hemos visto que habéis tenido muchísimo interés en que os hagamos llegar la grabación del webinar, así que en cuanto finalicemos el evento, nada, os la haremos llegar a vuestro correo junto con todas las recomendaciones que hemos hecho tanto por el chat como al inicio del webinar. Y nada, muchísimas gracias Delvis, enhorabuena, ha sido una ponencia excelente y nada, nos vemos el miércoles que viene. Muchísimas gracias, repito, a los participantes. Gracias por su participación. Y bueno, estoy atento a sus consultas y dudas. Gracias, Paula. Muchas gracias, Delvis.